Sean bienvenidos al primer módulo del curso, donde vamos a hacer una breve introducción al MMPI-2RF. Estaremos viendo algunos tópicos que se van a desarrollar con mayor profundidad en los próximos módulos, dependiendo a qué tema correspondan. Entonces, el objetivo de este primer módulo es tener un panorama general de cómo está estructurada la prueba, de sus propiedades estadísticas, las áreas de aplicación y también sobre qué elementos y qué herramientas contiene el portafolios. Bueno, recordemos que esta prueba está en dos presentaciones. Por una parte está el portafolio y por otra parte está en una presentación de caja. La diferencia es simplemente lo que las contiene. El portafolio tiene un candado de combinación. Esto brinda una mayor seguridad a nuestro instrumento y naturalmente permite que se conserve de mejor forma y por más tiempo. El costo de ambas presentaciones, sin embargo, ambas versiones contienen exactamente los mismos elementos que son los que vamos a revisar a continuación. Así que bien, tenemos los autores de esta prueba. Es importante tenerlos presentes porque a veces se puede confundir con el trabajo de traducción o con el trabajo de edición. Originalmente estos son los autores, como podemos ver en pantalla. La traducción por Emilia Lucio Gómez Maqueo. Este instrumento es bastante vigente, tiene apenas 5 años. Fue elaborado en el 2015 en esta versión que nosotros vamos a revisar. Ok, entonces, ¿qué es lo que evalúa como tal el MMPI-2RF? Bueno, su constructo a evaluar es la personalidad y psicopatología. De pronto hay algunas variaciones en lo que nos manifiestan los autores, pero en realidad si nosotros revisamos el manual vamos a encontrar esta información. Si bien es una prueba de evaluación de personalidad, también tenemos una escala y en parte las demás escalas evalúan elementos de psicopatología. Ya iremos entendiendo cómo es esta evaluación en próximos módulos. Ahora, el método de interpretación es sistemático, confiable y preciso. Recordemos que estamos hablando de una prueba estandarizada, una prueba con propiedades de validez, una prueba que se compone por escalas. No es una prueba proyectiva y esto es una de las principales ventajas, de hecho, que presenta respecto a otras pruebas que evalúan los mismos constructos. Entonces vamos a puntualizar en algunas partes. En primer lugar, el inventario multifásico de la personalidad Minnesota 2, forma reestructurada, que es el nombre completo, es una herramienta básica de evaluación psicológica, por lo que se ubica como un instrumento de primera magnitud en la valoración exhaustiva de variables clínicas medidas a través de un banco de reactivos. El MMPI-2RF, por sus siglas que ya mencioné, es una versión revisada de 338 reactivos que pertenecen al MMPI-2. No obstante, fue diseñado para proporcionar una evaluación exhaustiva y eficiente de las variables clínicas relevantes, medidas a través de su banco de reactivos. Cuenta con un alto alcance de aplicación, pues es posible utilizarla en escenarios no solo de psicología clínica, sino también en el ámbito neuropsicológico, forense y laboral. Como ya mencionaba, permite obtener información con propiedades estadísticas acerca de las características psicopatológicas, tanto globales como específicas de nuestro evaluado, trastornos psicosomáticos y de personalidad. Ahora, sus 8 escalas de validez, a diferencia de otras pruebas, permiten identificar sobrereporte, subreporte e inconsistencia en las respuestas, como puede ser contestación aleatoria, exageración o minimización de síntomas y respuestas contradictorias. Ahora, el tiempo de aplicación de esta prueba varía entre 50 a 75 minutos. Vamos a tener una diferencia en la aplicación tradicional, la aplicación en papel con el cuadernillo y la hoja de respuestas, y la aplicación electrónica.
en la página de Manual Moderno. Otro de los beneficios de empleo es que este inventario radica en la aceptación de su uso para fines de investigación de múltiples áreas por parte de la comunidad científica a nivel internacional. Ahora hay que tener muy claro que el MMPI-2RF no se debe de considerar una versión corta del MMPI-2. Se trata de una prueba creada a partir de los reactivos del MMPI-2, cuya estructura es pues completamente distinta, y por esta razón es importante capacitarse en el manejo de esta herramienta y así actualizarse con esta forma reestructurada desde su origen hasta su interpretación. Continuando con el tema de las diferencias entre estos dos instrumentos, pues es importante señalar que una de las principales distinciones son las normas, pues en esta versión, por ejemplo, no se divide por género para la interpretación, para la calificación, como si se hace con el MMPI-2. Es decir, no vamos a tener unas reglas, unas normas para calificar e interpretar la aplicación a hombres respecto a la aplicación a mujeres. Aquí en esta otra prueba se comparten las tablas de interpretación que vamos a ver más adelante. Por otra parte, las 9 escalas de validez se conforman por los 7 indicadores de validez del MMPI-2, más 2 escalas nuevas, otra diferencia que hay que resaltar. Las 42 escalas sustantivas se componen de las 9 escalas clínicas reestructuradas previamente desarrolladas y de 33 escalas nuevas. Estas últimas incluyen 3 escalas de orden superior que miden áreas generales de problemas, como alteración emocional, problemas internalizados, alteración del pensamiento y alteraciones de la conducta o problemas externalizados. Además, 23 escalas de problemas específicos, 2 escalas de intereses y las 5 escalas de psicopatología de la personalidad revisadas, que es la que mencionaba, que por eso también mide el constructo de psicopatología. Otra disimilitud entre ambas pruebas es que la mayoría de las escalas de la forma reestructurada son muy cortas porque se refieren a problemas muy específicos que la persona reporta, además de que algunos de estos reactivos son muy directos, por lo que la disposición de las personas que contestan influye de manera significativa en los resultados que se obtienen. Entonces, como puede verse, la construcción de este instrumento, su elaboración, está muy bien respaldada, sustentada, fundamentada. Además, hay que considerar y no hay que dejar de lado el hecho de que es la prueba sobre la que se han hecho más investigaciones, tomando en cuenta todas las versiones del MMPI. El número total de artículos de investigación publicados, revisados por pares, se acerca a 20,000. Ahora vamos a entender de qué manera se compone el portafolio. Bueno, lo que nosotros encontramos en el portafolio es lo siguiente: un cuadernillo de aplicación. De estos nosotros tenemos 10 ejemplares. Tenemos también hojas de respuesta que incluye 25 de estas, es decir que nosotros tenemos 25 aplicaciones. Podemos aplicar a 25 usuarios, 25 pacientes, 25 evaluados. Luego tenemos también un manual de aplicación, calificación e interpretación, que básicamente lo que contiene este manual es lo que se va a estar revisando en los próximos módulos. De hecho, se va a revisar todo, pero este manual en particular es bastante extenso. El manual técnico trata más bien sobre la construcción del instrumento. Como lo dice, es bastante técnico, son cuestiones estadísticas, y el manual de aplicación, calificación e interpretación ya es algo más práctico, que es realmente con lo que trabajamos. Entonces tenemos un ejemplar por cada manual. Tenemos además 5 perfiles.
Bueno, son 5 perfiles los que componen a la prueba y pues naturalmente vamos a tener 25 ejemplares de cada perfil porque recordemos que son 25 aplicaciones. Luego, para nosotros poder calificar estos perfiles necesitamos de unas plantillas. Y al menos en la aplicación tradicional se requiere de ellas y no se puede sustituir por ninguna otra cosa. Tiene determinadas medidas que si no contamos con ellas entonces no podremos calificar la prueba. De estas plantillas requerimos de 49, es decir, nosotros vamos a tener que poner estas 49 plantillas sobre nuestra hoja de respuestas. O sea, vamos a poner 49 veces una plantilla sobre la hoja de respuestas para poder vaciar los resultados. Y bueno, también nos contiene una tarjeta de usos electrónicos. Esta es la aplicación en línea en la página de Manual Moderno y nos da un total de 25 usos, es decir que también podemos aplicar a 25 evaluados. Por lo tanto, en total tenemos 50 aplicaciones. Sin embargo, es muy diferente la aplicación electrónica, la aplicación, calificación, interpretación y reporte. Es muy distinta una de otra. Ya estaremos viendo más adelante en qué consiste esta distinción. Bien, entonces, el cuadernillo de aplicación. Este es el cuadernillo que contiene nuestro portafolio. Bien, entonces tenemos pues la portada, aquí tenemos cuadernillo de aplicación, los autores, el nombre de la prueba. Bien, y después tenemos en esta parte de aquí una serie de instrucciones que dicen lo siguiente. En este cuadernillo le presentamos una serie de enunciados o proposiciones numeradas acerca de lo que la gente piensa o le gusta. Lea cada una de ellas y decida si es verdadera o falsa en referencia a usted. No escriba en este cuadernillo, anote sus respuestas en la hoja correspondiente. Si un enunciado aplicado a su situación personal es la mayoría de los casos verdadero, rellene el círculo marcado con la letra B, verdadero, tal como se muestra en el ejemplo A que está a la derecha de esta hoja. Si un enunciado aplicado a su situación personal es la mayoría de los casos falso, rellene el círculo marcando con la letra F, falso, tal como está en el ejemplo B. Entonces tenemos aquí los ejemplos, como se puede ver. En el primero nos dice que rellenemos el círculo que marca la B de verdadero y en el segundo la F de falso. Obviamente si esto es lo que está describiendo a nuestro sujeto. Por favor, no marque verdadero y falso al mismo tiempo en cualquiera de las preguntas. Trate de dar respuesta a cada una de las frases. Recuerde que debe dar su opinión acerca de sí mismo. Trate de ser lo más sincero posible. Al marcar sus respuestas en la hoja de respuestas, asegúrese que el número del enunciado concuerde con el número de la respuesta en la hoja. Rellene bien sus marcas. Si desea cambiar alguna respuesta, borre por completo lo que quiera cambiar. Recuerde, trate de responder cada uno de los enunciados. Trabaje rápido, pero con cuidado. Entonces, estas son las instrucciones que da nuestro manual y vamos a revisar más adelante un criterio de aplicación en el siguiente módulo que nos dice que en realidad estas son las únicas instrucciones que se le deberían de dar al usuario. Sin embargo, pues ya en la práctica encontramos que de pronto sí es necesario hacer algunas cuantas aclaraciones más, agregar algunos puntos. Ya podrán ustedes asumir una postura u otra cuando revisemos ese tema. Y bueno, a continuación que damos vuelta a la página, entonces vienen las preguntas, en realidad las afirmaciones. Algunas están de manera negativa, otras están de manera afirmativa. Bien, entonces estas son las preguntas.
Y bueno, aquí tenemos la última pregunta, que es la 338, aquí es donde concluye. Bien, después, las hojas de respuesta, ¿cómo son? Las hojas de respuesta son como se ven a continuación en la pantalla. Como pueden observar, aquí está el recuadro que nos hacía referencia en las instrucciones. Nos pide un nombre, escolaridad, ocupación. Después colocar el sexo masculino o femenino de la misma manera que lo indica, rellenando el círculo, el estado civil. Ahora, esta va a ser una parte que vamos a revisar en la calificación. De momento no la vamos a desarrollar. Y también vienen estas instrucciones. No doble ni maltrate esta hoja. Use el lápiz del número 2 o 2,5 para marcar su respuesta, llenando completamente el círculo correspondiente. Escriba su número de identificación en los cuadros correspondientes. Posteriormente, llene el círculo debajo de cada espacio de acuerdo al número indicado. De la misma manera, complete los espacios correspondientes a su fecha de nacimiento, los años de educación y la fecha de aplicación de la prueba. Marque llenando el círculo correspondiente a su sexo y estado civil. Y luego, en la cara posterior de la hoja de respuestas, viene lo siguiente, que son las opciones verdadero o falso a las 338 afirmaciones. Y de nuevo aquí las instrucciones, que nos dicen lo siguiente: marque con lápiz del 2 o 2,5, no use pluma ni marcador. Marque su respuesta llenando completamente el círculo que corresponde y además nos dice marque así. Y nos da un ejemplo, nos pide que no marquemos así, así y tampoco de esta otra forma. Borre completamente en caso de error, también nos indica. Después, el manual de aplicación, calificación e interpretación. Bueno, este es el ejemplar del manual. Este es el manual que es más largo. Y posteriormente el manual técnico. Lo que les voy a mostrar en este documento es el índice del manual de aplicación, calificación e interpretación. Y esto es lo que contiene. Y esto es lo que contiene. Realmente lo que nos interesa es primero, bueno, la introducción, que es el capítulo 1. Después el capítulo 2, usos previstos, requisitos de los usuarios y protección de los materiales de la prueba. Capítulo 3, muestra normativa del MMPI 2RF y obtención de las puntuaciones estándar. Capítulo 4, procedimientos para aplicación y calificación. Capítulo 5, interpretación del MMPI 2RF. Y finalmente, estudios de normalización, confiabilidad e intercorrelaciones del MMPI 2RF en México. En realidad, todos estos capítulos se van a revisar a lo largo de los módulos. Y algo muy importante son los apéndices, porque aquí tenemos nuestras tablas de puntuación T, que la que nos interesa es para la población mexicana. Luego los reactivos que componen a cada escala, es decir, los que vimos en el cuadernillo de aplicación, vamos a revisar cómo cada uno de ellos está presente en una o varias escalas. Entonces en este apéndice es donde vamos a encontrar esa relación entre ambos instrumentos. Y finalmente las tablas de conversión. Y luego acá una muestra de los perfiles. Bueno, y también otra serie de tablas que estas no serán usadas con frecuencia.
por último, el apartado de figuras, que tampoco es usado con frecuencia. Bueno, como ya mencionaba, otro de los instrumentos o de los materiales que contiene el portafolio es el manual técnico. Esta es la portada del manual técnico. A continuación les muestro la lista de contenidos. Entonces sí, contenido. Primero, introducción. ¿Por qué primero reestructurar las escalas clínicas? Aquí trata sobre la reestructuración que se le hizo a las escalas del MMPI-2. El motivo de hacer este procedimiento, hallazgos psicométricos, el desarrollo de estas escalas clínicas reestructuradas y algunos otros aspectos relativos a la reestructuración de las escalas clínicas. Después, el desarrollo de las escalas, las demás escalas. En primer lugar, las de validez. Se hace especial énfasis en INVAR e INVER, que son, digamos, con un procedimiento diferente a la hora de calificar, son más complicadas. No se usan las plantillas, de hecho, para estas dos escalas, sino que el procedimiento es distinto. Indicadores de sobrereporte, de subreporte, escalas de orden superior, escalas de intereses de problemas específicos, 5 escalas de psicopatología de la personalidad. Luego nos habla sobre propiedades psicométricas y correlatos empíricos, de las escalas de validez, aspectos de confiabilidad, de las escalas sustantivas, aspectos de la validez, indicadores de respuestas inconsistentes, indicadores de sobrereporte, indicadores de subreporte, escalas sustantivas, correlatos externos, correlaciones de las escalas sustantivas del MMPI-2, intercorrelaciones y algunos apéndices. Entonces, como mencionaba, ahorita me interesa únicamente que conozcan qué es lo que contiene la prueba, que sepan además qué contenidos tienen estos manuales, pero como ya lo mencionaba y lo repito nuevamente, los temas que se abordan en ambos manuales básicamente son los subtemas que conforman este curso, entonces se van a ir revisando con una secuencia lógica en los próximos módulos. De hecho, ya desde este mismo módulo. Y bueno, más tablas. Y aquí termina el contenido de nuestro manual técnico. Luego, los 5 perfiles, vamos a ver cómo son. Son hojas como estas. De hecho, como pueden ver, aquí dice perfil para las escalas de validez, perfil para las escalas de problemas somáticos, cognitivos e internalizados. ¿Qué más contienen estas hojas? Bueno, igualmente aquí viene nombre, número de identidad, podemos asignar ahí un folio, número de aplicación, una manera en la que podamos identificar la aplicación de la prueba, género, escolaridad, fecha de aplicación, edad y estado civil. En cada una de ellas, porque, como se podrán imaginar, al momento de terminar la prueba, tenemos que ubicar en un mismo expediente los 5 perfiles y la hoja de respuestas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí abajo? Vamos a entender un poco de... Es una breve introducción a la cuestión de la calificación. Bueno, tenemos aquí las escalas que componen a cada perfil, como pueden ver, INVAR, INVER, FR, ¿ok? Y aquí tenemos qué es lo que significa cada una de estas siglas. Por ejemplo, tenemos SI, escala de síntomas inconscientes, LR, virtudes poco comunes. Entonces, estas son las escalas que conforman al perfil para las escalas de validez. Después, esto que tenemos aquí es la puntuación natural y esto que tenemos acá es la puntuación T en ambos extremos para facilitar graficar la respuesta.
tenemos una línea aquí que revisaremos qué es lo que significa, por qué está así de esa manera ahí ubicada. Y bueno, como pueden ver, es la hoja de normas mexicanas. Algunas tienen más escalas que otras. Tenemos también puntuación natural y una serie de líneas para colocar las puntuaciones, y puntuación T y de nuevo una serie de líneas para la equivalencia. Este es el perfil para las escalas de orden superior y escalas clínicas reestructuradas. Este otro es el perfil para las escalas de problemas externalizados, interpersonales y de intereses específicos. Y finalmente el perfil para las escalas PSI. Ahora, las plantillas de calificación que les mencionaba que se tienen que colocar sobre la hoja de respuestas. Bueno, estas son las plantillas que nosotros vamos a tener. Ahora, ¿cuál es la dinámica? Bueno, que esta plantilla se coloca sobre la hoja de respuestas. Entonces, cuando nosotros encontremos que coincide uno de los cuadros de la plantilla con un círculo coloreado, entonces vamos a tomarla como un punto, como un reactivo. Como se puede ver, cada plantilla corresponde a una escala. Por ejemplo, esta es la escala de FR, que es respuestas infrecuentes. Tiene un máximo de reactivos de 32. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que en esta plantilla vamos a encontrar 32 cuadritos, 32 cuadros en blanco, y corresponde al perfil de validez. Aquí, escalas de validez. Entonces, esta es la dinámica de las plantillas. Tenemos la siguiente plantilla, que es la escala FSI, respuestas infrecuentes de psicopatología, un máximo de 21 reactivos. Igualmente a las escalas de validez es a la que pertenece. Luego, respuestas infrecuentes somáticas, máximo de 16 reactivos. Bueno, esto también ¿qué significa? Que hay 16 preguntas dentro de ese cuadernillo de aplicación que corresponden a esta escala. Como ya mencionaba, un mismo reactivo puede corresponder a varias escalas. Seguimos con escalas de validez y esta corresponde a validez del síntoma con un máximo de 30 reactivos. Luego, escala de síntomas inconscientes, máximo de 28 reactivos. Virtudes poco comunes, máximo 14 reactivos. Y esta es la última de las escalas que corresponden al perfil de validez, y es la de validez de la adaptación con un máximo de 14 reactivos. Luego tenemos el perfil de problemas somáticos cognitivos e internalizados. La primera plantilla para este perfil es la de quejas gastrointestinales, máximo 5 reactivos. De hecho, esta se caracteriza porque los reactivos son menos a diferencia del de validez. Después, quejas de dolor de cabeza, máximo 6 reactivos. Quejas neurológicas, máximo 10 reactivos. Quejas cognitivas, máximo 10 reactivos nuevamente. Malestar, máximo 8 reactivos. Desconfianza de sí mismo, máximo 4 reactivos. Ideación suicida, máximo 5 reactivos. Impotencia, desesperanza, máximo 5 reactivos. Ineficacia, máximo 9 reactivos. Preocupación, estrés, máximo 7 reactivos. Ansiedad, máximo 5 reactivos. Tendencia al enojo, máximo 7 reactivos.
Limitaciones conductuales por miedo, máximo 9 reactivos. Miedos específicos múltiples, máximo 9 reactivos. Entonces, hay que tener muy claro que no es lo mismo una escala que un perfil. Un perfil está compuesto por un grupo de escalas que comparten características en común. Entonces, por ejemplo, limitaciones conductuales por miedos es una parte del perfil que trata sobre los problemas internalizados igual que esta otra. Ansiedad y tendencia al enojo también son internalizados. Ineficacia, preocupación, estrés son internalizados. Ideación suicida, impotencia, desesperanza, internalizados. Pero malestar ya pertenece a problemas somáticos cognitivos, igual que quejas neurológicas y quejas cognitivas. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Bueno, recordemos que es un perfil, digamos, compuesto, tanto de problemas somáticos cognitivos como de problemas internalizados. Es un mismo perfil compuesto por dos tipos de problemas distintos que para su conformación, como cualquier otro de los perfiles, recurre a escalas que miden diferentes problemáticas. Entonces, escalas de orden superior y escalas clínicas reestructuradas. Y las escalas que componen a este perfil son las siguientes. Primero vamos a revisar las que corresponden a orden superior. Entonces tenemos alteración emocional y problemas internalizados con un máximo de 41 reactivos. Esta ya es más compleja, es un poco más tardada de calificar en comparación con la anterior. Alteración del pensamiento, un máximo de 26 reactivos. Alteraciones de la conducta, problemas externalizados, máximo de 23 reactivos. Desmoralización, máximo de 24 reactivos. Y esta desmoralización ya pertenece a escalas clínicas reestructuradas y no a escalas de orden superior. Entonces, en este mismo sentido de clínicas reestructuradas, tenemos también quejas somáticas con un máximo de 27 reactivos, disminución de emociones positivas, máximo de 17 reactivos, cinismo, máximo de 15 reactivos, conducta antisocial, máximo de 22 reactivos, ideas de persecución, máximo de 17 reactivos, emociones negativas disfuncionales, máximo 24 reactivos, experiencias aberrantes, máximo 18 reactivos, activación hipomaníaca, máximo 28 reactivos. Luego tenemos el perfil de las escalas de problemas externalizados, interpersonales y de intereses específicos. Entonces comenzamos con las escalas de problemas externalizados, que contemplan en primer lugar los problemas de conducta infanto-juveniles, con un máximo de 6 reactivos. Después, el abuso de sustancias, con máximo de 7 reactivos. Escala de agresión con máximo de 9 reactivos, escala de euforia con un máximo de 8 reactivos. Y ahí terminan las escalas de problemas externalizados. Y siguen las escalas de problemas interpersonales, que incluye problemas familiares con máximo de 10 reactivos, pasividad interpersonal con máximo de 10 reactivos también, evitación social máximo de 10 reactivos, timidez máximo de 7 reactivos. Y por último, desapego
con máximo de 6 reactivos. Como se habrán podido dar cuenta, cada una de las escalas tiene una abreviatura. Por ejemplo, la escala de desapego se abrevia como DES, la escala de timidez como TIM y evitación social como ESO. Esto para facilitar todo el proceso de evaluación de la prueba. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, que aquí escala de evitación social, ESO, en los perfiles, en las hojas de los perfiles, aparece nada más así, ESO, y no como evitación social. Y aquí lo tenemos el perfil y aquí está la escala ESO, evitación social, que también nos muestra aquí abajo ESO, evitación social. Ahora vienen las escalas de intereses específicos. La primera es intereses estético-literarios y la segunda es intereses físico-mecánicos. La primera tiene un máximo de 7 reactivos, la segunda tiene un máximo de 9 reactivos. Y finalmente llegamos al perfil de escalas de psicopatología de la personalidad, que precisamente se llama 5 porque son 5 escalas las que la componen. La primera de ellas es agresividad revisada con un máximo de 18 reactivos. La segunda, psicoticismo revisado con un máximo de 26 reactivos. Impulsividad revisada, máximo 20 reactivos. Neuroticismo, emocionalidad negativa con un máximo de 20 reactivos. Y finalmente, introversión, disminución de emociones positivas con un máximo de 20 reactivos también. Luego, la tarjeta de usos electrónicos, que es lo que les comentaba. Por una parte tenemos el portafolios que tiene el manual, tiene las hojas, tanto de los perfiles como de respuestas, y todo lo que ya se mencionó, pero también contiene una tarjeta de usos electrónicos. Esta tarjeta es como se muestra a continuación en pantalla. Es una tarjeta pequeña que tiene un breve resumen de incluso lo que hemos visto hasta el momento. Y bueno, tiene sus propias instrucciones porque son instrucciones distintas. Y aquí normalmente tendría un código, como dice aquí, ingrese a nuestro sitio web y luego dice, ya registrado, ingresar al sistema y de clic en el botón activar tarjeta, en donde deberá ingresar el folio y la clave de activación que se encuentran incluidos en esta tarjeta, que estaría ubicada en esta parte de aquí. Vamos a revisar qué es lo que encontramos en la versión electrónica. Bueno, cuando nosotros accedemos a la página, una vez que ingresamos nuestro correo y nuestro usuario, entonces nos lleva directamente a esta parte que digamos es la página principal. Tenemos aquí un menú, de hecho bastante sencillo. Nosotros al registrarnos tendríamos que ir a la parte de activar tarjeta. Aquí tendremos que ingresar el folio y la clave, que en este caso ya se realizó. Después podemos ir al apartado de usos actuales y entonces buscaríamos aquí la prueba que nosotros tenemos. Que en este caso es MMPI2RF. Bueno, cuando recién activamos nos aparecerá aquí usos disponibles 25.
en este caso se tienen 23 usos disponibles, y algunas otras secciones como test, que nos aparecen aquí los registros de las aplicaciones que ya hemos realizado, y examinados, que es una lista de aquellas personas a quienes hemos evaluado. Aquí normalmente aparecería su nombre, su fecha de nacimiento, sexo, su correo electrónico y acciones, es decir, opciones para editar estos datos. También podemos encontrar videos tutoriales sobre el manejo de esta versión electrónica y algunas opciones de contacto. Entonces, vamos a revisar este resumen de cómo se compone el portafolio. Dijimos que tenemos cuadernillos. Es necesario mencionar que nos facilita varios cuadernillos porque el MMPI también puede darse en una aplicación grupal. Entonces, dijimos que tenemos cuadernillos, hojas de respuesta, manual de aplicación, calificación e interpretación, manual técnico, hojas de perfiles, las plantillas de calificación y la tarjeta de usos electrónicos. Ahora vamos a revisar las tareas de aplicación. Esta prueba ha tenido una particular aprobación en psicología forense como auxiliar en la elaboración de dictámenes. De igual forma, es la medida que más se ha utilizado en evaluaciones psicológicas que se realizan en ambientes penitenciarios. Sin embargo, a mí me gustaría aclarar que, pese a que es aceptado y por lo tanto es utilizado, no es del todo adecuado, porque algunas de las preguntas no aplican para las características de nuestra población. Si pensamos en población penitenciaria, por ejemplo, que es uno de los usos o de los ambientes en donde se ha utilizado esta prueba, bueno, sería ilógico o un tanto absurdo el hecho de que la persona privada de su libertad contestar alguna de las afirmaciones del cuadernillo, como lo es la siguiente, marcada con la número 1170, no leo diariamente los artículos editoriales del periódico. Bueno, como es de suponerse, no se tiene acceso a este tipo de información. Entonces, la respuesta necesariamente va a ser verdadero, porque están en una condición de aislamiento que no da lugar a que la respuesta de alguna forma pudiera ser falsa, o algunas otras como la 190 que dice: nunca he tenido problemas con la ley. También lo que suele ocurrir es que se genera un sobrereporte, es decir, parece estadísticamente que la persona está exagerando en sus respuestas, que le está dando más importancia de la que auténticamente se tiene. Pero lo que sucede aquí es que, dadas las condiciones en las que viven estas personas privadas de su libertad, es que experimentan de manera intensa algunas de las situaciones que se describen en el manual. Por ejemplo, la 264 de alguien me tiene mala voluntad, o la 90 de temo encontrarme encerrado en un ropero en un lugar pequeño y cerrado. Entonces hay que tener especial cuidado en los ámbitos donde vamos a aplicar nuestras pruebas y ser críticos independientemente de si son aceptadas o no en esa área. Además de los ámbitos mencionados, se usa comúnmente en valoraciones de selección de personal para ocupar puestos públicos de seguridad de alto riesgo e ingresar a la milicia y a la policía. Sin embargo, este instrumento también se usa con frecuencia en ambientes hospitalarios para la consideración de diagnósticos y procesos terapéuticos. En las investigaciones realizadas para verificar las propiedades psicométricas del instrumento, se trabajó con pacientes de centros comunitarios de salud mental, pacientes psiquiátricos internos del hospital comunitario, pacientes en tratamiento por abuso de sustancias, candidatos a cirugía bariátrica, candidatos a cirugía de espina, estudiantes universitarios, demandantes discapacitados, litigantes en custodia infantil, demandantes litigantes de neuropsicología, acusados de delitos de esperar sentencia,
prisioneros y en evaluación de personal, específicamente en oficiales de policía y de correccional. Ahora bien, respecto a la población de aplicación, que es distinta a las áreas de aplicación, bueno, vamos a ver cuáles son las características que debe tener un usuario para nosotros poder considerarlo candidato a evaluación de esta prueba. Primero será necesario comprobar la capacidad de lectura de nuestro evaluado. También debemos de asegurarnos que tenga una escolaridad mínima de secundaria, que sea un hablante nativo del español y que tenga una edad de 19 a 80 años. En este punto de la edad voy a hacer una aclaración muy importante a tener en cuenta. El grupo normativo constó de individuos de 19 a 80 años de edad, como se menciona. No se aplicó el MMPI 2RF a menores de 19 años, pero se puede aplicar la forma adolescente de la prueba a quienes tienen entre 14 y 18 años. No obstante, la edad de 18 años está incluida en las dos pruebas. Los autores de ambas pruebas concuerdan, con base ya en su experiencia con el MMPI-2 y el MMPI-A, es decir, adolescentes, que los individuos de 18 años de edad que aún viven con sus padres deben contestar la forma adolescente, mientras que quienes están en universidad, trabajan o viven de manera independiente deben de responder al MMPI-2RF. Es decir, si nosotros tenemos un estudiante universitario de 18 años, pese a que no tenga esta cuestión de independencia, también podemos evaluarlo por el nivel educativo con el que cuenta. Sin embargo, hay algunas sugerencias en espera de investigaciones futuras de que el MMPI 2RF sobrepatologiza los perfiles de las personas de 18 años de edad y se debe de tomar en cuenta esta posibilidad al interpretar los resultados. Así que bien podría ser una limitación que habrá que tenerse en cuenta tanto al interpretar como al reportar los resultados. Bueno, continuando, pues tenemos que comprobar también la capacidad visual, lectora, la comprensión de los reactivos, descartar que el usuario sea una persona en situación de discapacidad en alguno de estos sentidos, ¿no? Auditivo, visual, y que, bueno, dadas esas condiciones, los resultados se puedan ver comprometidos. Entonces habría que buscar una prueba que fuera más adecuada a sus características. Ahora, respecto a las propiedades estadísticas, no vamos a profundizar demasiado en esta parte por ser más técnica que práctica, pero sí es necesario mencionar algunos aspectos. Las 51 escalas del MMPI 2RF proporcionan medidas confiables y válidas acerca de la validez del protocolo, los aspectos de personalidad y psicopatología. En este momento hay aproximadamente unos 400 artículos empíricos revisados por pares en el campo de la evaluación que apoyan la validez del MMPI-2RF. La Universidad de Minnesota mantiene una lista bibliográfica actualizada de la investigación sobre el MMPI-2RF. En resumen, los datos de la confiabilidad son muy sólidos, al igual que los de validez, de constructo, de criterio y predictiva, son muy sólidos y además hay que añadir la cuestión de la literatura revisada por pares. Bueno, en otras palabras, la complejidad del constructo representa una ventaja importante como instrumento de evaluación respecto a otras pruebas psicométricas, además de que ha sido estandarizado para la población mexicana, prioridad de la cual carecen muchos instrumentos. Acerca de este punto, cabe señalar que la primera edición en español del Inventario Multifásico de la Personalidad Minnesota II, forma reestructurada, abarca un recuento histórico sobre las diferentes adaptaciones de la prueba, desde sus orígenes hasta la investigación que se realizó en México, con el fin de obtener normas
para población mexicana. Los estudios incluyen datos recopilados en el periodo de 1992 a 1994, además de una muestra reciente de alumnos universitarios, para lo cual se siguió la metodología planteada por los autores de la versión original en inglés. Por otra parte, la realización de un proyecto de traducción, adaptación y estandarización representó un valioso esfuerzo por parte del equipo proveniente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes trabajaron en la realización de toda la investigación, recopilación y procesamiento de datos para obtener una herramienta actualizada, válida y confiable para nuestra población en particular. Finalmente vamos a revisar la estructura, que ya les mencionaba yo. Está el perfil y están las escalas. Entonces vamos a esclarecer esta situación. En este esquema se resume la estructura del MMPI-2RF. El tema principal son los perfiles, como ya revisamos. Perfil de escalas de validez, perfil de escalas de orden superior y escalas clínicas reestructuradas, perfil de escalas para los problemas somáticos, cognitivos e internalizados, perfil para las escalas de problemas externalizados, interpersonales y de intereses específicos, y perfil para las escalas de psicopatología de la personalidad. Y bueno, abajo del nombre del perfil encontramos las escalas que lo componen con abreviatura porque son nombres bastante extensos. Entonces, desarrollados los vamos a ver en los siguientes esquemas. Pero este es el resumen de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí orden superior y son las que están en este color azul claro. Y después tenemos problemas somáticos cognitivos, son las que están en este azul un poco más oscuro. Y las otras ya corresponden a los internalizados. Entonces, problemas externalizados en rojo, interpersonales en naranja, de intereses específicos en rosa. Y las demás, todas estas corresponden al mismo perfil, igual que las escalas de validez, todas estas corresponden al mismo perfil. Es decir, estas dos también corresponden al mismo perfil, pero recordemos que este perfil está dividido en dos: somáticos y cognitivos e internalizados. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es lo que significan estas abreviaturas. Aquí simplemente tenemos el perfil, el nombre del perfil al centro, y a los lados tenemos las escalas que lo componen con sus abreviaturas, y la última rama es el nombre completo de la escala. Por ejemplo, FS, respuestas infrecuentes somáticas, quejas somáticas infrecuentes en la población médica pacientes. FBS, validez del síntoma, quejas somáticas y cognitivas asociadas con altos niveles de sobrereporte. C, escala de síntomas inconscientes. L, virtudes poco comunes, pretensión de atributos o actividades morales poco comunes. KR, validez de adaptación, declaración de una buena adaptación psicológica asociada con niveles altos de subreporte. INVAR-R, inconsistencia de las respuestas variables, responder al azar. INVER-R, inconsistencia de las respuestas verdadero, responder de forma fija. FR, respuestas infrecuentes en la población en general. FCR, respuestas infrecuentes de psicopatología, respuestas infrecuentes en la población psiquiátrica. Luego el perfil, escalas de orden superior, OS. Aquí de hecho está dividido. Escalas de orden superior, AP, alteración del pensamiento, problemas asociados con trastornos del pensamiento. AE, PI, alteración emocional, problemas internalizados asociados con el estado de ánimo y afectos. AC, PE, alteraciones de la conducta, problemas externalizados asociados con problemas de conducta donde hay un pobre control de impulsos. Escalas clínicas reestructuradas CR. Bueno, tenemos CRD,
desmoralización, sentimientos de infelicidad e insatisfacción general. CR1, quejas somáticas, quejas vagas acerca de la salud física. CR2, disminución de las emociones positivas, ausencia de respuestas emocionales positivas. CR3, cinismo, creencias no autorreferenciales, que expresan desconfianza y una opinión negativa generalizada de los otros. CR4, conducta antisocial, rompimiento de reglas y conducta irresponsable. CR6, ideas de persecución, creencias autorreferenciales de que otros representan una amenaza. CR7, emociones negativas disfuncionales, ansiedad, desadaptativas, enojo e irritabilidad. CR8, experiencias aberrantes, percepciones y pensamientos raros. CR9, activación hipomaníaca, sobreactivación, agresión, impulsividad y pensamientos de grandeza. Luego, escalas de problemas somáticos cognitivos, que aquí también está dividido. Tenemos malestar, sensación generalizada de debilidad y salud física mala. QGI, quejas gastrointestinales, náuseas, dolor de estómago frecuente, mal apetito. QDC, quejas de dolor de cabeza y cuello. QNEU, quejas neurológicas, mareos, debilidad, parálisis, pérdida de equilibrio, etc. QCO, quejas cognitivas, problemas de memoria, problemas de concentración. Luego, problemas internalizados. ISU, ideación suicida, deseos de muerte, reportes directos de ideación suicida e intentos de suicidio recientes. IMD, impotencia, desesperanza, creencias de que sus metas no serán alcanzadas o que no pueden solucionar sus problemas. DSM, desconfianza de sí mismo, pérdida de confianza, sentimientos de inutilidad. INE, ineficacia, creencia de que se es ineficiente e indeciso. PE, preocupación, estrés, preocupación por desilusiones, dificultad para manejar la presión del tiempo. ANTS, ansiedad, ansiedad persistente, temores, pesadillas frecuentes. TEN, tendencia al enojo, se enoja con facilidad, impaciencia con los otros. LCM, limitaciones conductuales por miedos, miedos que inhiben de forma significativa las actividades normales. MEM, miedos específicos múltiples. Después, escalas de problemas externalizados. P, C y J, problemas de conducta infanto-juveniles, dificultades en la escuela, casa y robos. ABS, abuso de sustancias, mal uso actual o en el pasado de alcohol y drogas. AG, agresión, conducta violenta y agresión física. EUF, euforia, periodos de gran energía y actividad. Escalas de problemas interpersonales, evitación social, evitación social, evitar o no disfrutar de eventos sociales. TIM, timidez, tímido, con tendencia a sentirse inhibido y ansioso en torno a otros. Desapego, aversión a la gente y a estar con ellos. PFA, problemas familiares, relaciones familiares conflictivas. PIP, pasividad interpersonal, ser poco asertivo y sumiso. Escalas de intereses específicos, recordemos que tenemos dos nada más. IEL, intereses estético, literarios, literatura, música, teatro. IFM, intereses físico, mecánicos, desarmar y construir cosas, deportes, actividades al aire libre. Y finalmente, el perfil de escalas de psicopatología de la personalidad. AGGR, revisada. Agresividad revisada, agresión instrumental, dirigida a un objetivo. SIC, revisada, psicotismo revisado, pérdida de contacto con la realidad. DISC, revisada, impulsividad revisada, conducta poco controlada. NEGE, revisada, neuroticismo, emocionalidad negativa revisada.
ansiedad, inseguridad, preocupación y temores. INTR, revisada, introversión, disminución de emociones positivas, revisada, retraimiento social, desapego y anedonia. Entonces, bien, respecto a los 338 reactivos que se reportan como verdadero o falso, pues tenemos que son 42 las escalas sustantivas más 9 las escalas de validez, es decir, 51 escalas, que en su conjunto conforman la estructura del MMPI-2RF. Las 42 escalas sustantivas del MMPI-2RF conforman una estructura de 3 niveles jerárquicos. En primer nivel están las 3 escalas de orden superior, las cuales son medidas de amplio rango de disfunción psicológica. En el nivel medio se encuentran las 9 escalas clínicas reestructuradas, CR, y en el tercer nivel están las 23 escalas de problemas específicos, PE, y 2 escalas de intereses, es decir, medidas de un rango limitado de características que están relacionadas con o que complementan algunos aspectos de las escalas CR. Estas medidas se enriquecen con las escalas PSI 5, las cuales representan un modelo sobre psicopatología ampliamente investigado. Las secciones 7 y 8 de la interpretación de las escalas sustantivas proporcionan consideraciones acerca del diagnóstico y del tratamiento, lo cual es de suma relevancia cuando el MMPI-2RF se emplea en escenarios clínicos, incluso también en escenarios penitenciarios o forenses, cuando el perito o psicólogo evaluador tiene que dar una serie de recomendaciones acerca del tratamiento o hacer especificaciones acerca del diagnóstico. Estas secciones pueden sustituirse o aumentarse con otros temas importantes para su uso en ámbitos no clínicos. Por ejemplo, en el campo de la selección de personal es posible identificar los posibles factores de riesgo asociados con la contratación de un candidato. Pensemos en pobre control de impulsos. Mientras que en ámbitos penitenciarios, a partir de los resultados de la evaluación, pueden sugerirse los factores asociados con el potencial para dañarse a sí mismo o a otros. Entonces puede contribuir a la clasificación penitenciaria en este ámbito. En fin, en todos los ámbitos, la interpretación de la prueba inicia con un análisis cuidadoso de las puntuaciones de las escalas de validez. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, independientemente de que estemos aplicando en un ámbito en donde ha sido aceptado, bueno, si las escalas de validez nos reportan que no es posible interpretar los resultados, entonces ya no importa que estemos aplicando en un ámbito aceptado. Ahora lo que tenemos que priorizar es las escalas de validez que nos están impidiendo hacer la interpretación. Y bueno, finalmente hay que revisar otro tema muy breve que se encuentra dentro del mismo manual de estructura recomendada y fuentes de información. ¿De qué trata esto? Bueno, tenemos el tema de validez del protocolo y las escalas del MMPI 2RF relacionadas con este tema pues son INVAR e INVER revisada, que nos hablan sobre el contenido de respuestas sin responder. Acerca del sobrereporte, F revisada, FSI revisada, FS, FBS revisada y SI nos proporcionan, son fuentes de información. Del subreporte, L revisada y K revisada son nuestras fuentes de información. Ahora, si el tema es la interpretación de las escalas sustantivas, bueno, para la disfunción somática cognoscitiva podemos recurrir a CR1, MAL, QGI, QDC, QNEU y QCO. Sobre la disfunción emocional, AEPI, CRD, ISU, IMD, DSM, INE, CR2, CR7, PE, ANS, TEN, LCM, MEM, NEGE revisada y finalmente INT revisada. Y relativo a la disfunción del pensamiento, las escalas relacionadas son AP, CR6, CR8 y SIC revisada.
Continuando con el mismo tema de interpretación de las escalas sustantivas, pero ahora sobre la disfunción conductual, tenemos ACPE, CR4, PCIJ, ABS, CR9, AG, EUF, AGGR, revisada, DISC revisada. Y sobre el funcionamiento interpersonal tenemos PFA, CR3, PIP, ESO, TIM y DES. Acerca de intereses, recordemos que son dos, IEL, E y FM. Ahora, para consideraciones diagnósticas y consideraciones de tratamiento, todas las escalas sustantivas. Entonces, ¿qué quiere decir este cuadro? Bueno, simplemente que si nosotros queremos específicamente indagar acerca de la persona sobre su disfunción emocional, vamos a mirar con especial atención los resultados obtenidos en estas escalas. Si lo que nos interesa son las consideraciones diagnósticas y de tratamiento que nos da la misma prueba, entonces vamos a mirar los resultados de las escalas sustantivas. Si estamos interesados en particular sobre la disfunción del pensamiento, entonces vamos a mirar estas otras escalas. Es una ventaja importante también del MMPI-2RF, que se pueden agrupar varios temas, se pueden identificar varios temas y entonces también nos facilita la agrupación de las escalas por temas, como se ve en este cuadro que es obtenido del mismo manual. Y bueno, entonces, si nosotros en nuestro reporte queremos hacer énfasis en algún tema en particular o en algún subtema, como aquí disfunción conductual, pues entonces vamos a ver cuáles son las coincidencias dentro de estas escalas. Esto también va a depender de los objetivos de la evaluación que inicialmente se planteen. Entonces, ya para terminar este módulo, tendrán que ir a la evaluación dando clic a esta imagen. Los va a enlazar a un cuestionario que contiene preguntas acerca de los datos que se estuvieron revisando.